Bienvenidos a The New Bridal Voice, el podcast de Who's White junto a Wedding Media International. Hoy nos encontramos en el Hotel Mi Barcelona para entrevistar a Alba Saricaro, la nueva directora de la Barcelona Bridal Fashion Week. Tras una larga trayectoria dentro del sector de la moda, especialmente en mercados americanos e internacionales, junto a marcas como Bimba y Lola, Mango o Tous, aterriza en Barcelona para liderar el proyecto de expansión del grupo Pronovias. Tras una larga trayectoria dentro del grupo, asume la dirección de Barcelona Bridal Week para mantener el posicionamiento internacional de la feria y asumir nuevos retos como la sostenibilidad dentro del sector. Te invito a escuchar la charla que hemos mantenido con ella sobre los nuevos mercados, las nuevas tendencias y la actualidad del sector nupcial. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acceder a la entrevista con Who's White en colaboración con Wedding Media International. Bueno, en primer lugar, decir que he querido invitarte al podcast porque realmente considero que eres un agente del cambio dentro del sector. Estoy deseosa de escuchar todas las novedades que tenés, ¿no?, preparadas y con todo tu equipo para Barcelona Bridal Week. Entonces, bueno, vamos a ello. Perfecto. Tras tu amplia trayectoria en la industria de la moda, ¿qué te trajo al sector bridal? Lo que me trajo al sector bridal fue Barcelona. Yo estaba trabajando en Madrid. Bueno, antes de ir a Madrid había vuelto a Estados Unidos, yo soy de Miami, llevaba las tiendas de Tous de la costa este y después de ese proyecto quería volver a España y empecé por Madrid. Me llamó una amiga de Mango y me propuso el proyecto de Pronovias. Entonces me apetecía mucho venir a Barcelona y trabajar con esta amiga y entonces hablé con el señor Palacci, me contó el proyecto, me comentó la forma de expandir marcas de novia. Yo nunca me había planteado el mundo nupcial, que es realmente otro animal completamente diferente a lo que son los ciclos de compra y venta, ¿no?, de fast fashion. Entonces me pareció muy interesante y también me pareció interesante que en el rol que tenía en ese entonces yo era la responsable tanto de la expansión y de la parte de negocio como también de la gestión de las tiendas, que era algo que me interesaba mucho y por eso me había ido a Tous a llevar tienda, porque al final si estás en el campo de batalla y sabes lo que te pide la clienta directamente a nivel producto, a nivel experiencia de compra, tienes muchas más posibilidades de hacer una buena estrategia a nivel global. Entonces este puesto me ofrecía esa posibilidad. Y bueno, ya así entré en novia. Fantástico. Bueno, entonces, como explicabas, vienes del mundo moda, fast fashion. ¿Cómo vinculas la industria de la moda y la del sector nupcial? A ver, ya me parece curioso que hablamos de novia y moda, como que fuéramos por dos carriles separados. Y realmente igual vamos por dos carriles diferentes, pero paralelos, porque al final la carretera es la misma, ¿no? Es llegar a esa clienta y a esa necesidad que ella tiene para ese día tan especial. Entonces realmente nosotros estamos realmente en el corazón de lo que es la alta costura y lo que es la moda, justamente. Y dentro del salón, uno de los pilares y una de las conversaciones que tenemos constantemente con el equipo es justamente esa, de no desvincular la novia y el mundo nupcial de la moda. No es bridal and fashion or, it's bridal fashion. Within fashion, ¿no? Pero ese puente, y yo sé que en la mente de muchas marcas, ¿no?, que no son de novia, y marcas de novia mismo, como que nos sentimos separados, como que no somos parte, y no es así para nada, o sea, justo lo contrario. No, de hecho, o sea, una de las cosas, ¿no?, que comentábamos antes, que sí, desde Who's White intentamos hacer entender que, ¿no?, bridal, la moda nupcial, es la máxima expresión de moda y arte, pero es que además hoy en día la consumidora entiende más profundamente o menos profundamente, pero entiende mucho de moda porque la tiene muy a fácil acceso y al final también está buscando que el día de su boda tener este punto más moda. Claro. Entonces, ¿no?, aquí yo también creo que hay un trabajo por hacer. Y siempre ha habido las tendencias que dentro de lo que son las colecciones de novia incorporas tendencias de moda. O sea, es que van en paralelo, no es desvinculado de ninguna forma. En la industria lo sabemos, pero de alguna forma como que se habla de una cosa y se habla de la otra, pero es lo mismo, realmente. Bueno, sobre tu puesto en la Barcelona Bridal Fashion Week,
así un poco, ¿no? Ya entrando en materia, ¿cuáles son los retos, objetivos y los resultados que te exiges tú, ¿no? Como cabeza y que vas a exigir a tu equipo, ¿no? Con esta nueva etapa que empieza contigo. La Barcelona Bridal Fashion Week está posicionada en realmente lo más alto que hay dentro de todas las ferias o eventos de novia que existen. Nosotros somos el top event, esto lo tenemos clarísimo. Entonces, dentro de estar ya en the top, nuestro reto y nuestro objetivo es mantenernos relevantes de cara al futuro, tener una estrategia que la tenemos a 3 a 5 años de cómo seguir trayendo tanto a las buyers, porque al final, en el momento que vienen las compradoras, es el momento en el que obviamente hay un interés por parte de los expositores. Entonces, cómo damos un producto de calidad, cómo ofrecemos un salón, cómo nos convertimos en imprescindibles, en prescriptores, en un must-have, en un must-do cada año. Ese es el reto, ¿no? De tener ideas, de innovar, de que nosotros ya de entrada, y de verdad es una gran bendición entrar en un proyecto donde ya todas las personas del sector se marcan estas fechas en su calendario. O sea, fuimos a Nueva York, perdón, con el equipo en octubre, y ya todo el mundo sabía las fechas o decía, es que me lo tengo que marcar porque a partir de ahí hago mis planes de todo, ¿no? De todo lo que es el marzo y abril, que son meses muy ajetreados en nuestro sector. Entonces, realmente es un privilegio estar en esa posición. Ahora, mantenerte ahí arriba es donde tiene que haber una estrategia muy clara y la tenemos. Entonces, arrancamos algunos proyectos ahora en este primer salón, damos pasos hacia allí y lo dicho, es una estrategia a 3 a 5 años para que el salón siempre sea el evento de verdad que nadie se puede perder, tanto buyers como marcas. Un poco, ¿no? En referencia a lo que estabas diciendo, ¿cuál es la posición de Barcelona y su Bridal Week en Europa y en todo el mundo? ¿Y qué ferias son referentes para Barcelona Bridal Fashion Week? Que no tiene por qué ser Murciar. ¿Qué referentes en cuanto a modelo de feria o modelo de negocio ¿no? os guiáis para coger ideas o para aplicar cambios? A ver, dentro de lo que es, o sea, lo contesto en dos partes. Dentro de lo que es bridal fairs, no hay ningún otro evento que haga algo parecido al nuestro. O sea, nuestro referente dentro de bridal es Nueva York, porque allí pues van los buyers, son unas fechas en las que todo el mundo se desplaza allí, pero no es una feria como tal, donde hay un recinto, donde hay unos fashion shows como organizamos nosotros, donde tienes todo under one roof, bajo un techo, en el mismo sitio. O sea, en Nueva York te coges un taxi, vas a un evento, te coges un taxi, vas a otro, vas a una tienda, vas a un hotel, nosotros lo reunimos todo. Entonces, eso realmente, Nueva York siendo nuestro punto de referencia a muchos niveles, no lo tiene, entonces no es comparable. Y luego sí que hay otras ferias que hacen algo parecido, pero a nivel de afluencia, a nivel de marcas que vienen, a nivel del tipo de pasarelas que hacemos, la Bridal Night con el invitado. O sea, todo esto realmente ha sido una creación propia y nos vamos inspirando, sí, de otros desfiles de moda que no son de novia, ¿no? Por ejemplo, fuimos ahora hace un mes a Haute Couture en París. Allí nos inspiramos, allí vemos cómo los grandes diseñadores hacen su desfile, cómo hacen el layout del seating, un poco todos esos detalles que decimos, bueno, mira, esto nos gustaría hacerlo nosotros también, porque viene muy bien sentar aquí a las influencers, o porque una pasarela con este formato está muy bien. O sea, ese tipo de ideas sí que vamos recogiendo e inspirándonos para luego hacer las nuestras y luego crearlo dentro de nuestro espacio, porque nosotros hacemos una pasarela para 35 desfiles. No es lo mismo que una pasarela para un desfile donde puedes hacer algo X o Y, ¿no? que luego no es replicable o no es translatable, ¿no? a 35 idiomas de 35 marcas, ¿no? Entonces, ese es el reto para nosotros, porque es tener inspiración de otras marcas y de otros desfiles, otros eventos, pero a su vez nuestra casuística es muy nuestra, porque además tenemos la parte trade, que las marcas vienen aquí a hacer negocio, además de tener las fotos de campaña de pasarela. Luego, hoy en día, hay pocas marcas que hacen eventos por hacer bonito. O sea, todas tienen que tener el ángulo comercial y decir cuál es my return on investment, ¿no? O sea, yo
voy allí y qué me aporta, ¿no? Entonces nosotros aportamos algo muy concreto, que es un desfile, el glamour, todo lo que es este ámbito de la moda, y luego, acto seguido, abrimos trade, y hay algunas marcas que el 50% de sus pedidos anuales los hacen dentro de nuestro salón. O sea, ahí vienen a rellenar las hojas de pedido y a hacer negocio las buyers, ¿no? Entonces, esa es la combinación perfecta y es una casuística que realmente es muy nuestra. Supo. Bueno, nos introducimos en las firmas de moda nupcial. ¿Cómo ves la identidad de marca que proyectan actualmente? ¿Y cómo crees que ha afectado la globalización a entender la diferenciación y la personalidad de cada una de ellas? Es también es una pregunta con muchos niveles, ¿no? Con muchas capas. Por una parte, la globalización lo que sí que ha dado la novia es una fuente de inspiración constante. O sea, en Instagram pueden encontrar lo que llevan las novias en Oriente Medio, en Asia, y de ahí sacar pues su propia mezcla, ¿no? Su collage de lo que quieren para su vestido, para su día especial. Entonces, en ese sentido, es mucho más abierto. Anteriormente, cuando yo empecé en bridal hace 12 años, realmente la novia venía, tú le dabas la oferta que tenías dentro de tus diferentes líneas dentro de tu colección o los bestsellers de continuidad, y ella de ahí escogía el vestido de sus sueños. Ahora el flip ha sido que ella llega a la tienda, ya desde hace un par de años, con la foto en Instagram, ¿no? Con el screenshot en el móvil de quiero este vestido, o quiero este vestido que llevó esta celebrity, o me he inspirado en whatever, y quiero este vestido o algo parecido. Entonces, esto ha dado como la vuelta a la tortilla realmente, porque la novia ya viene con mucha idea. Y muchas veces una novia de media se está por lo menos una hora buscando en internet, haciendo research a fondo. Entonces ella, según qué momentos, si no estás muy en contacto con la tienda y con la colección, igual sabe ella más que tú según qué cosas, y tú eres la asesora o tú eres la persona que está vendiendo el vestido. Entonces esto ha dado como un turn bastante grande. Pero por otra parte sí que es verdad que luego culturalmente cada novia y cada mercado es diferente. Entonces es globalizado, pero luego existe una tradición, sobre todo en el vestido de novia. Hay según la religión, según el clima, según muchísimas influencias culturales, va a ser una tipología de novia y no otra. O sea, ya la novia de Madrid es diferente a la de Barcelona. La de Barcelona igual es más boho, más desenfadada, tenemos el clima aquí, la playa. En Madrid pues igual lleva más micado. O sea, ya por zonas, ¿no? Por regiones, ya va a ser diferente. Entonces es globalizado, pero luego tiene sus nuances, ¿no? Sus particularidades que son muy locales. Entonces, es las dos cosas, ¿no? Y lo seguirá siendo siempre, porque al tratarse de un vestido tan especial, ella va a pensar no solo en ese momento y en ese día también, pero en todas las fotos, todo el recuerdo, todo el momento que representa para su familia. Claro, hay muchos elementos que se unen allí y es muy cultural, ¿no? Muy personal también. Y en cuanto a la identidad de marca, o sea, con gente del sector, no específicamente de moda, ¿no? Sino de otras de las disciplinas dentro del sector, a veces se ha abierto el debate cuando, ¿no? Yo he acudido pues, a mesas redondas o en eventos que no hemos coincidido, que nos da la sensación que estamos en un punto, no solo en España, sino en general, que nos cuesta diferenciar cuando un vestido es de una marca o cuando es de otra, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esto es bueno o es malo, pero sí que me gustaría saber un poco tu opinión, ¿no? De cómo ves esta identidad de marca, si realmente crees que se tendría que trabajar por un poco recuperar, ¿no? Que saber que, no sé, antes tú veías un vestido de rosa clara, sabías que era de rosa clara, veías un vestido de pronovias, sabías que era de pronovias, pero hablando a nivel nacional, ¿no? Pero ahora yo, por ejemplo, ¿no? Que hago editoriales con vestidos de Justin Alexander, de Demetrios. Demetrios sí que te está muy marcado, pero pronovias, bueno, ¿no? Muchas marcas conjuntamente me mandan todos sus catálogos y al final ya no es que estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, saber un poco cómo lo ves tú esto, ¿no? Que digo, no quiero decir que sea bueno o malo, porque seguramente si sabes así es porque luego tiene un retorno en venta, ¿no? Pero saber si crees que está habiendo un poco una crisis de identidad de marca o no. Claro, estamos hablando del equilibrio
entre lo comercial y lo que es la identidad de marca. Entonces, entiendo que las marcas están haciendo todas estas diferentes líneas y se inspiran en lo que la novia pide. Entonces, si ahora la novia es boho o quiere crepe, entonces pongo en mi colección una cápsula de crepes, aunque igual no sea exactamente mi identidad, porque quiero ofrecer esto a la novia. Entonces, por una parte, la novia igual tiene ilusión de casarse de tu marca, tú le ofreces este vestido y hay un encaje, entonces haces la venta, ¿no? Esto es la idea comercial, ¿no? Y por eso tiene este retorno que dices. Sí que es verdad que, bueno, que se puede diluir la identidad de la marca intentando llegar a tantos perfiles de novia, pero es el panorama, digamos, el stage que tenemos ahora en este momento comercial de la novia es este. O intentas llegar a los diferentes perfiles de novia, o también hay marcas que son muy contogruni, pues sus volúmenes, o sea, tienen, exactamente, son unas marcas que tienen una identidad muy específica que es difícil confundirlas, ¿no? Y siguen en esa línea. Entonces la novia ya sabe que si quiere un vestido de ese tipo de volumen y de encaje y de complejidad, pues se va a Contogruni, por ejemplo, ¿no? Y si quiere algo más sutil, una elegancia más... una elegancia más sutil, pues entonces irá, por ejemplo, a un Peiró, ¿no? Entonces, esto ya sí que hay diferencias, pero también es verdad que sí, que las marcas intentan llegar a todas las novias, como es normal a nivel comercial, sí. Bueno, sobre tu trayectoria, ¿cómo ves a España y a sus marcas posicionadas internacionalmente fuera de nuestro territorio? Pues España ha logrado una cosa que es muy difícil de lograr algo así, de estar tan bien posicionados y de tener marcas tan fuertes, sea un Yolande Cris, o sea, tenemos una riqueza de marcas que están muy internacionalizadas, de tanto de alta costura, ¿no? de punto de precio más alto, como por ejemplo también, obviamente, un Rosa Clara o un Pronovias, que están en todos sitios. Entonces, hemos logrado abarcar muchísimo mercado a nivel internacional, que es un logro espectacular. Sobre todo en el mundo tan fraccionado que vivimos, que todo el mundo, o sea, que cada día nace una marca en Instagram, ¿no? De novia, cada día hay un atelier nuevo y que también está muy bien porque es un ecosistema bonito y puede coexistir muy bien, pero sí que es verdad que las marcas españolas han logrado en el mundo nupcial abrirse un camino y tener aferrarse y agarrarse a una cuota de mercado. Sí que la verdad que es súper bien, tal y como en fast fashion. Igual los italianos se venden mejor, o hay marcas americanas, lo que sea. En novia, realmente no solo Barcelona como con Bridal y con the Barcelona Bridal Fashion Week y a su vez marcas o instituciones como Pronovias. No solo eso, sino también de cara afuera, las marcas de aquí, las más pequeñas, que también han abierto camino. O sea, somos un referente a nivel mundial, tanto por los eventos que hacemos y las marcas que tenemos, como porque también hemos logrado salir fuera y conquistar mercados. España es un gran showroom de diseñadores de atelier, ¿no? De hecho, esto en el episodio pasado con Hervé, ¿no? Justamente lo hablábamos, que en España hay mucha tradición de atelier, de novia, que obviamente no pueden fabricar de manera industrializada, además no está dentro de la idea, ADN. sí. ¿Cómo se adapta la Barcelona Bridal Fashion Week y cómo puede ayudarles a crecer y a dar visibilidad sin perder este ADN y esta esencia que tienen ellos? Nosotros lo que hacemos para todas las marcas que vienen a nuestro salón es traer ese mix de buyers que puedan estar interesados en hacer pedidos y en llevar la marca a sus países. Entonces, el hecho de que puedan venir a participar en nuestro salón y aprovechar ese tráfico, esa cantidad de personas que vienen de la industria, porque al final nos reunimos aquí 18.000 personas del sector, ese networking, esa oportunidad de visibilidad es lo que les ayuda a estas marcas. Luego cada una tiene eso, su identidad propia, su propuesta, pero claro, para mantenerte, o sea, para poder ser viable, tienes que crecer hasta cierto punto o estar muy aferrado en tu mercado y decir, mira, me quedo con esta cuota de mercado y esto es lo que me va bien. Los que tienen esas ganas, esa ansia de crecer, que son los que vendrían o estarían interesados en venir a un salón donde se puedan internacionalizar, tienen esa ventaja. Y nosotros siempre estamos buscando marcas que diferencien, que sean más pequeñas, locales. ¿Qué pasa? También es verdad que en nuestro salón, como va tan bien, esto tiene una lectura muy buena, que es todos quieren repetir. O sea, al final vienes y
y son las mismas marcas porque todas quieren volver, porque funciona. Correcto. Entonces, esto es como la Illa o un centro comercial muy top, ¿no? O sea, nadie suelta el local, vamos, hay lista de espera de años, es nuestro caso también. Entonces, para mí también uno de los retos es ese equilibrio entre incorporar marcas nuevas y también, obviamente, tener los de siempre, que al final son marcas que han apostado por nuestro salón desde hace décadas ya, entonces, y tienen que estar y les funciona y quieren seguir. Entonces, ese equilibrio, y te adelanto ya que para la edición del 2024 tendremos un proyecto específico, especial, dentro del salón para marcas así. Esto ya está dentro de la estrategia. Buena noticia. Sí. Porque al final es eso, ¿no? Tenemos grandísimos diseñadores de ateliers Sí. que de alguna manera yo creo que hay que apoyarles para los que les interesa, ¿no? A internacionalizarse y a encontrar esa manera de que no pierdan ¿no? el concepto de hecho a medida, que es que al final se puede, porque Sofía igual, bueno, Sofía ya también hace un poco ya más ¿no? tallaje y tal, pero Santos Costura o Marta Martí o no hay Cristina Tamborero, que al final les viene gente de fuera o toman medidas online y se puede. Sí. Se puede diseñar fuera de fronteras sin problema a medida. Claro, no todas, de algunas de esas marcas que dicen, ¿por qué no está X y marca en la bridal? Tendría que estar. Claro, hay marcas que dentro de su modelo de negocio no contemplan una distribución multimarca, sea porque ellos quieren dar el servicio y dicen, mira, yo me quedo pues eso, con esta cuota de mercado, me va bien, estoy contenta con las novias que vienen a mi tienda, yo les doy mi servicio como yo lo quiero hacer y no quiero perder este control y esta forma de hacer, que es completamente respetable. Entonces, si no están interesados en el canal multimarca, pues no encajaría que vengan al salón, correcto. Entonces hay algo porque ya periódicamente me va preguntando, ¿y por qué tal marca no está en la bridal? Pero tendría que estar. No, pues no necesariamente, porque no siempre hay un encaje. Correcto. Y también está muy bien, o sea, no todo el mundo tiene que querer internacionalizarse, o sea, es un tema ya de filosofía de marca y también de estrategia, ¿no? Bueno, aquí va un poco varias preguntas seguidas y tú me las vas contestando. En España tenemos muchas marcas y pequeños ateliers. Entonces, ¿tú crees que es por eso por lo que cuesta tanto que empresas no españolas no penetren dentro del mercado español? Eso sería una primera pregunta. ¿Qué lugar del segmento de mercado crees que pueden llegar a ocupar empresas no españolas dentro de nuestro país? ¿Y ese volumen crees que realmente es relevante para estas marcas internacionales para apostar en cuanto a inversión para entrar en nuestro país? Claro, España es un mercado muy maduro, muy ya saturado de marcas y porque tenemos una oferta muy fuerte interna. Entonces es difícil penetrar este mercado porque ya es muy fuerte internamente. Hay marcas que obviamente están aquí y les interesa estar. Es un mercado interesante, es un mercado con una cuota de bodas interesante, pero sí que es verdad que las marcas locales, y yo me alegro por ello, tienen el mercado bastante dominado y una estrategia de expansión para una marca de fuera dentro de España, es decir, las hay, ¿no? Hay marcas de fuera que van bien y que venden, pero no es un mercado fácilmente penetrable. O sea, yo diría que Italia, España, o sea, son mercados muy maduros con una oferta propia muy fuerte y sí, pueden entrar marcas de fuera, pero bueno, pasa lo mismo como fast fashion en Estados Unidos. Las marcas que intentan entrar allí es que les cuesta porque ya tienes unos fashion retailers, unos gigantes del retail que no es fácil entrar en esa parte del mercado. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, a las marcas de fuera le pasa lo mismo en España, que realmente, bueno, estamos ya servidos, sí. Estamos servidos. Sí. Aún así, referente a esto, para aquellas que no apuesten por el reto e introducirse, ¿qué atractivos crees que tiene el mercado español para estas marcas? Bueno, pues realmente para hacer esta apuesta que es difícil y es dura, pero bueno, al final con trabajo todo puede llegar a ser posible. Sí, a ver, es un mercado donde se casa la novia de blanco y donde hay bodas y es aspiracional. Esto es un tema que no es así en todos los mercados. En Alemania, por ejemplo, no es un mercado aspiracional. O sea, la novia tiene un presupuesto y si se va a gastar 1.300 euros,
es lo que se va a gastar, y aunque sea el vestido que le queda perfecto, que le horma, que le hace ver y cuesta 1.600, no se los va a gastar. En España, una cosa que sí, creas ilusión y eres una marca que tiene un factor diferenciador, y sabes generar esa ilusión, nosotros somos muy inspiracionales, ¿no? Bueno, en todos los países de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Es como, bueno, aunque no lo tengas, lo sacas de algún lado porque, oh, qué vestido, este es mi vestido, ¿no? Esa pasión por la moda y sobre todo por tener ese vestido perfecto, lo he visto muy fuerte, ¿no? Muy arraigado en Grecia, en Italia, en todos los mercados que llevaba yo así en esta parte de Europa. Perdón. Pero no tanto en la parte nórdica, por ejemplo. Entonces, es una cultura que invertimos más en la boda. Sí, y que queremos, y que bueno que es y los invitados, o sea, sí, es todo un evento, ¿no? Para la familia, ¿no? en tu vida, y otras culturas, pues mira, pues vas, te casas y ya está. Entonces, es un mercado bueno, seguro. Sí. Cuando venía en la radio decían que España es el país europeo donde la gente se gasta más dinero el día de la boda, ¿no? Con todo lo que lleva. Y eso que no somos los que más poder adquisitivo tenemos, o sea, entonces ahí en el momento de la venta puedes jugar mucho con esto, ¿no? Con esta ilusión y con ofrecerle algo que tú sabes que le va a quedar muy bien a la novia y que ella va a estar dispuesta a gastarse un poco más de su presupuesto, porque es que realmente dices, de verdad, le quiero probar este vestido porque es que le va a quedar, o sea, ya lo sabes, ya lo ves, ¿no? Por la tipología de la novia. Y aquí tienes esa libertad que igual en otros países es como, el presupuesto es el que es y si se sale de ahí, ni se lo saques, sí. Ante la dureza del negocio para pequeños retailers independientes, hablo de puntos multimarca, y el incremento de la competitividad a día de hoy, ¿qué recomendarías a este punto de venta multimarca independiente pues para sobresalir y para llevar su negocio adelante? Servicio, experiencia de compra y punto. O sea, realmente la novia, es una venta larga, es una venta con muchas etapas. Entonces tú la primera vez que traes la novia, igual estás 1 hora y media con ella en probador, tú físicamente probándole, sacando un vestido, sabiendo también, enfrentándote tú con ella, ¿sabes? Juntas a sus inseguridades, a sus complejos, a sus miedos. Es un momento tan emocional y tan bonito que para mí es lo que me ha cautivado del mundo bridal. Esa conexión, o sea, aunque tú digas, mira, pues yo no me casaría de blanco, no hace falta. O sea, con que tengas esa empatía, ¿no? Hacia otra mujer que está en este momento tan vulnerable, tan especial, con tanta presión, quieres estar guapa, quieres que tu madre que tu hermana no se pelee con la no sé, ¿sabes? Todo, claro, que todo vaya bien y claro, reunir a toda la familia es un estrés ya de entrada y luego encima tú quieres estar perfecta. Todo esto, o sea, en el momento del probador es un momento tan delicado que si tú tienes un equipo de tienda que sabe conectar con la novia, sabe darle ese servicio, sabe pensar y adelantarse a sus necesidades, sabe ofrecerle vestidos que ella se vaya a ver bien, que esté cómoda, que ya le ves un poco su estilo, no solo su tipología de cuerpo, sino si es más desenfadada o más... Claro, entonces si tú logras hacer esa conexión y encontrarle su vestido, la tienes. O sea, y esto va para todas las tiendas y luego ella va a tener que venir a hacer una prueba, una segunda prueba. Entonces, vale, se puede ir a Londres a comprarse el vestido porque tiene mucho caché de decir, ay, me lo compré en Londres o en París, lo que quieras. Pero claro, luego las pruebas y todo el proceso, claro, ahí tienes una oportunidad, un gancho como tienda, como multimarca, como tienda en un mercado más pequeño, de cautivarla y luego todo es boca a boca. Porque si la novia viene y le encantó su experiencia y pudiste anticiparte a sus necesidades y se fue contenta y le entregaste su vestido todo bien y ella se vio guapa, se sintió apoyada, se lo va a contar a todos, o sea, en toda la boda, ay, el vestido, pues me lo he comprado en tal tienda. Entonces ahí vendrán todas las otras clientas para los años futuros y la madrina, porque no hemos hablado todavía de fiesta, de Mother of the Bride, o sea, todo esto que también son... Correcto, y también son personas, son mujeres, ¿no? Que están dispuestas a gastarse también un presupuesto, el que sea, para estar guapísimas, porque se casa, ¿cuántos hijos e hijas tienes? 2, máximo 3. Entonces, claro, también es un día muy especial para ti. Todo esto, normalmente en la tienda multimarca tienes novia en fiesta, ¿no? De ceremonia. Ok, si logras captar a esta novia y cautivarla y enamorarla, ya tienes, claro, el boca a boca de todo su entorno. Y como las bodas aquí son grandes y la gente se gasta, al final es mucha la repercusión que puedes tener cautivándola así. ¿Y cómo pueden ganar más allá de dando un buen servicio? No, pero justamente con Hervé también hablábamos, ¿no? O sea, al final, pues una ciudad como Barcelona, un punto de venta multimarca que al final vende vestidos de
grupo Pronovias, grupo Rosa Clara, grupo, los grupos que pueden tener la tienda física de la marca propia a la vuelta de la esquina, cómo ganar a esta novia que no se vaya para allá y venga para el punto de venta. Pues es eso, ¿eh? O sea, al final, o sea, una vez que entra por la puerta, claro, ¿cómo logras que venga? Pues eso, primero el boca a boca, luego también pues campañas de, lo de siempre, ¿no? De comunicación, social media, pero luego una vez que viene es eso, o sea, porque tú puedes ofrecerle el mismo vestido que le ofrece otra tienda, pero has podido anticiparte a sus necesidades, has conectado con ella, le has ofrecido, por ejemplo, el taller hace mucho también. Si tú tienes un buen taller, y aquí es la clave, o sea, la clave del éxito de todas las tiendas es el taller. Si tú tienes una modista, que la novia se ve insegura, que ella no sabe, tal, y viene porque normalmente cuando viene alguien del taller es el momento en el que realmente estás a punto de cerrar la venta y le dice, mira, no te preocupes, esta manga te la puedo entrar un poco para aquí, tal, que no te gusta verte esto, no pasa nada, yo te hago una manga un poco más caída, o sea, esa picardía, esa manera de sin cambiar el vestido, pero personalizarlo a sus necesidades, eso claro, esto no se lo hacen en cualquier tienda. Si tú tienes un buen taller, de verdad, y una buena fuerza de venta, es esto. Bueno, vamos a un tema importante y además una de las cosas que estamos intentando dar voz en Who's es el tema de la sostenibilidad. ¿Qué iniciativas reales y que funcionan crees que hay ahora mismo dentro del sector nupcial? Un sector que al final fabrica miles y miles y miles de vestidos y que luego ya hay muchos vestidos que no se venden, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué iniciativas conoces tú que realmente están apostando de manera real y no greenwashing, no marketingiana, el tema de la sostenibilidad? Mira, este tema lo estamos hablando constantemente con muchas marcas, muchísimas marcas, porque al margen de que nos importe más o menos el medio ambiente o que apostemos más o menos como empresa, y porque también es una inversión, ¿no? de capital, en breve, digo yo en años, viene ya una legislación, está la moda circular, están unos requisitos y nosotros ahora mismo justamente en el salón estamos viendo y hablando con Bruselas, con una fundación de allí que nos ayude primero a entender lo que viene y luego a trasladarlo a nuestro salón. Esto es uno de los pilares que de cara a los próximos salones vamos a enfocar muchísimo. ¿Qué soluciones? O sea, primero, ¿cómo cumplimos? Si queremos vender en Europa, ¿cuáles van a ser los requisitos? ¿Cómo cumplimos? Entonces, puedes tener más o menos commitment al medio ambiente, pero igualmente esto te va a afectar. Entonces, de ahí, o sea, no va a ser Barcelona Bridal Fashion Week el salón sostenible. Yo siempre he pensado que esto no funciona. Cuando dices que algo, esto no, tiene que ser comercial, que interese, que encaje, y en este caso va a ser un requisito. Entonces, ahí es donde nuestra apuesta por la sostenibilidad, que es uno de los pilares también en nuestro manifiesto, va a venir. Que primero, o sea, y yo veo que para Bridal tenemos la obligación, como institución y como reunimos a tanta gente del sector, tenemos la obligación de filtrar, interpretar estos requisitos y esto que nos viene y explicarlo y ayudar a las marcas a encontrar soluciones. Luego, he hablado con unas marcas, he viajado recientemente a Bélgica, a hablar con algunas marcas que ya tienen una colección sostenible de verdad. O sea, circular y de verdad, que han trabajado justo como es Bélgica con algunas fundaciones y ahí me he puesto en contacto y ahí estoy trabajando esa parte para decidir primero con quién nos aliamos y quién nos da esta información y cómo la filtramos, pero es un proyecto que absolutamente está en nuestro top para el Salón del 2024, porque es muchísimo contenido, pero a modo prescriptores, lo que te contaba antes, tanto en arte como también en sostenibilidad, queremos lanzar estos contenidos para que existan y para que nosotros podamos dar una hoja de ruta de lo que viene de Bruselas. Y por otra parte, o sea, yo a nivel personal soy una persona que, o sea, llevo, yo que sé, 20 años pensando y hablando de marcas sostenibles, ya a nivel no solo novia, sino a nivel qué ropa me pongo, ¿no? O sea, yo apuesto mucho por marcas aquí locales, o sea, made in Barcelona, made in Spain. La ropa, en su gran mayoría, que llevo siempre, es ropa de diseñadores aquí locales. Para mí es súper importante la artesanía, la proximidad, este storytelling que no sea solo un storytelling, sino un story doing.
de poder hacer cosas en concreto para decir cómo ponemos en realidad esta aspiración que tenemos, ¿no? De la sostenibilidad. Entonces nosotros, bueno, como esto va a salir en abril, ya esta semana lanzamos una nota de prensa sobre la sostenibilidad de nuestro salón, justo. Entonces vamos a comentar lo que hacemos como salón, ya a nivel salón del evento, ¿no? Por recortar el consumo de moqueta, de papel, eso por una parte. Correcto. Y luego, por otra parte, en nuestra colaboración, que vamos a hacer una colaboración con una fundación para que nuestro merchant lo hagan, sea aquí Made in Barcelona, y poder hacer ese vínculo de decir, mira, ¿cómo doy yo empleo a personas aquí de integración y que necesitan un empleo aquí en Barcelona, ¿no? ¿Cómo reduzco mi huella de tal manera que por lo menos en la medida que yo puedo hoy, claro, y luego más adelante es esa repercusión de explicar a las marcas cómo hacer esta hoja de ruta y cómo integrar la sostenibilidad. Yo creo que no hay nadie en el planeta que diga, oye, me importa cero el medio ambiente. A nadie, a todos nos importa. Claro, luego eso... Encontrar la manera. ¿Cómo lo hace? Correcto, no es barato, no está claro cómo hacerlo, cómo optimizas tu línea de valor, tu línea de producción, cómo optimizas, o sea, porque claro, la sostenibilidad puede ser comercio justo, pero puede ser también kilómetro cero, pero puede ser también los materiales que utilizas, que sean orgánicos, ¿no? Esto justo el otro día... Es muy amplio. Vamos con Javier, sí, una marca que te dice que está vendiendo crepe orgánico o ecológico o algodón ecológico, pero ¿dónde se fabrica? Exacto. Se fabrica en China y de China tiene que venir aquí. Claro, entonces la huella, claro. La huella claro. es grande. Claro. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera y que realmente tenga un sentido. Claro, 100% sostenible no es nada. O sea, el hecho de que estemos aquí vivas, bebiendo agua de este vaso ya no es sostenible, porque ya, ¿no? O sea, ya todo existir no es sostenible. Entonces, como dentro de lo que ya está, ¿no? Y de lo que vas a hacer igualmente, porque como ser humano existes y haces cosas en tu día a día, ¿cómo optimizas y haces menos daño al medio ambiente? Es esto. Otro de los temas que nos gusta tratar en Who's es el tema de la inclusión dentro del sector noticiario, entendido desde 360, ¿vale? No solo he hablado de LGTBI o de cuerpos normativos, más allá de esto, pues el que cada uno pueda ir como quiera, sí, ¿no? Sin diferenciar absolutamente nada. ¿Crees que es una realidad tangible dentro del sector ahora mismo? Y hablamos de moda, ¿eh? No estoy hablando de moda. Claro, claro, es como, ¿no? O sea, claro, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque yo tengo una hija de 6 años. ¿Qué está viendo ella cuando ve la Disney Princess? Ve unas chicas perfectas, vestidas de rosa es que ya... Y claro, no es algo que pueda romper ni bridal ni fashion, es nuestro contexto cultural, ¿no? O sea, claro, es una pregunta tan compleja porque sí, la inclusividad, pero luego si desde pequeñas lo que entendemos es que lo bonito es ser una princesa de Disney y casualmente, bueno, sí hay alguna princesa de Disney que no es rubia, pero al final un poco son todas así de delgaditas, monas, ¿sabes? Con lo mismo, ¿no? Son iguales, pero igual ahora han cambiado de colores, pero son todas iguales. Entonces, claro, ¿qué haces, no? O sea, como... Sí, o sea, una realidad. Sí, hay cada vez más cosas y cada vez vemos más. El social media ha dado también un poco una oportunidad a que personas con cuerpos y con formas de ser y con formas de pensar diferentes puedan tener una voz. Pero al final, o sea, yo lo que veo que viene ya de serie, casi, sí, es esto. Es que lo veo directamente ya en mi hija y en sus compañeras del cole. Tienen 6 años. Sí, es lo mismo, sí. O sea, ¿cómo luchas? O sea, ¿qué haces contra esto? Pues que ella entienda que esté encantada consigo misma, pero ella a nivel individual, porque la sociedad, ¿sabes? Esto... En cuanto a tendencias, ¿qué características deben tener las marcas españolas para estar llamadas a triunfar en el extranjero? Claro, triunfar en el extranjero, claro. Ahora mismo cada mercado tiene sus preferencias, ¿no? O sea, en China, por ejemplo, que es un mercado que llevé durante muchos años, la novia, bueno, primero es un mercado de alquiler, la novia realmente se casa de blanco, pero también hace como en Japón, ¿no? Tiene con el kimono, su traje tradicional, el traje de novia es más para las fotos, entonces es
entender esa cultura a la que te diriges e intentar, claro, sin perder la identidad, que esto es otra vez lo que hablábamos antes, incorporar y entender qué es lo que esa novia busca. Y realmente hay mercados que son muy para una marca y nada para otro. Y no pasa nada. O sea, si tú te vas a Oriente Medio, antes más, ahora menos, pero volúmenes, overskirts, todo esto que igual en Europa es como, ay, too much, es demasiado, no sé, aquí no se entiende, ¿no? Pero en Latinoamérica y en Oriente Medio, sí. Entonces, es un poco buscar tu nicho y entender qué mercados. Si dices, mira, mi propuesta es crepes elegantes que tengan un fit muy bueno. Pues mira, igual me voy a enfocar mi expansión en los mercados que entienden este tipo de elegancia. Y en los otros, pues no tanto, porque la novia no lo va a entender. Y en Latinoamérica, cuando entraba en probador, teníamos, bueno, varias tiendas, pero en México y en Colombia, cuando entraba en probador con ellas muchas de ellas me decían, me encanta el crepe, me queda súper bien, porque además el fit, un crepe de estos gruesos, ¿no? Que recogen muy bien, que te hacen muy buena figura. Me dice, pero yo quiero parecer novia, o sea, yo quiero que se me vea como novia. O sea, ¿sabe? Lo que me está diciendo es que quiere ir con el vestido princesa, que es una silueta que es completamente válida. Entonces, si ella se ve así, pues se lo doy. Porque el crepe le encanta, pero no para el vestido principal. Yo dos de mis mejores amigas son mexicanas, viviendo en México, y se casaron ahí obviamente, y obviamente podían, vinieron aquí a hacerse el vestido porque buscaban este estilo más bojo. Sí. Era No lograban claro. imposible encontrar ni el diseñador de atelier que consiguiera captar eso, ¿no? Entonces, claro, claro, este público lo hay también en toda Latinoamérica, la chica que quiere ir más europea, pero digamos que el grosso de tu mercado no va a ser, sí. ¿Qué va a cambiar en el negocio nupcial con la nueva novia surgida tras el COVID? Nueva novia surgida tras el COVID, ¿qué quieres decir? ¿A nivel modo de consumo? Modo de consumo, sí. Vale, pues va evolucionando. O sea, yo lo que veo en el sector ahora es un boom por todas las bodas que todavía aún se están recuperando. Y la novia al final, la ilusión por casarse y por tener el vestido perfecto siempre lo va a tener en el formato que sea. En el momento COVID nos fuimos mucho online. Y la verdad que ahora lo que estoy viendo es la tendencia de que no solo en bridal, sino en general la gente quiere ir, tocar, ver. No, nos hemos ido como de un lado al otro. Porque al final, sobre todo un vestido de novia, es probárselo. O sea, se puede comprar online, pero poco. Porque te lo tienes que ver, sobre todo en tu cuerpo, porque no es un vestido. No, o sea, no. Entonces, al final, yo creo que va encajando y yendo más hacia lo que era. Y durante el COVID, por ejemplo, ya se hablaba de va a desaparecer el multimarca, va a desaparecer el department store, va a desaparecer. No desapareció, evolucionó. Y dices, la clave siempre es la experiencia de compra. O sea, la oferta de producto, que le des algo que ella quiere y que se vea dentro de lo que le ofreces, de la colección que le ofreces, pero sobre todo el servicio. O sea, aquí apostamos por servicios. Y te digo, cuando entras a probador, cuando una venta es de 1 hora y media, da para mucho. Da para conectar a muchos niveles y para que ella entrar en ese momento de empatía, que ella va a confiar en ti, de que tú realmente tienes un interés absoluto en que ella vaya guapa y que esté muy cómoda ese día. Sobre todo que esté cómoda consigo misma, con su elección de vestido. Entonces, esto, si se lo puedes dar, a la novia la tienes. ¿Cómo entiende Bridal Week el approach hacia los diferentes actores activos de una boda para convertir la feria en un reclamo para todo el sector? Ahora he visto que estáis haciendo un push sector, ¿no? Wedding Planner, que ya hacía unos años que se está haciendo este approach, pero este año he visto como, al menos en Sponsored Stories también. Sí. Pero al final, ¿no? Es esto, el sector nupcial abarca muchísimos sectores. Es cierto que Bridal está enfocado en moda, pero sí que al final es ¿no? el gran evento nupcial y en el resto de sectores dentro del nupcial también se interesan, ¿no? Yo que estoy desde fuera, que toco un poco todo el mundo sabe que el evento nupcial por excelencia en esas fechas, y se fijan pues los de iluminación en temas de, sobre todo en la Bridal Night, pues de puestas en escena, no sé qué, ¿no? Cada uno en su historia. ¿Cómo hacéis este approach? O igual no os interesa, no lo sé, ¿cómo lo tenéis? Bueno, nosotros a nivel de visitantes, o sea, el approach es, buyers, wedding planners, influencers, industry professionals, distribuidores, ¿no? Las tiendas multimarca, todo esto seguro, ¿no? Y luego, a nivel oferta, es todo vinculado a la moda. Entonces nosotros, claro, luego
de novia se deriva el catering, las flores. Todo esto no pensamos incorporarlo dentro del salón porque es diluir la marca. Entonces nos enfocamos en lo que es la boda, ¿no? Del momento de la ceremonia. Sí que es verdad que nosotros cada vez más vamos a ir incorporando y estamos incorporando, y este año tenemos un par de sorpresas muy chulas de marcas de cocktail muy, muy top, internacionales y también de aquí, porque sí que queremos abrir ese espectro y enfocarnos en el novio, en los complementos, en el Mother of the Bride, en madrina, ¿no? En fiesta, o sea, todo lo que sea relacionado a zapatos, todo lo que sea moda, alianzas tal vez, correcto. A nivel sponsors, sí que trabajamos con empresas pues de distribuidores de alcohol, de cava, eso sí, a nivel de beauty, for sure, cremas, spa, todo esto seguro, ¿no? Porque al final es parte de nuestro ámbito, ¿no? De ese momento de bridal. Pero a nivel productos, a nivel oferta, vamos a siempre enfocarnos en fashion. Y bueno, ahora ya para acabar, en Who's White apostamos por ser el altavoz de actores del cambio, como decía. ¿Podrías decirme 3 figuras que están haciendo un buen trabajo adaptándose a la demanda de las nuevas realidades sociales dentro del sector? 3. Sí, yo es que prefiero, sabes que es difícil esto, como directora de Bridal es difícil hablar de marcas específicas, porque sí. Hablemos de proyectos, sin marcas, sin nombrar marcas. Proyectos que se estén adaptando. Sí, o sea, iniciativas que se estén adaptando a las nuevas realidades sociales dentro del sector, ¿no? Pues eso, pues igual una sostenibilidad, como hablabas antes, ¿no? Con esta gente de Bélgica o... Claro, está también la cuestión, la pregunta, el debate abierto del alquiler no alquiler, de una segunda vida para los vestidos, o de hacer vestidos transformer que tú puedes luego aprovechar en otras ocasiones para que no sea solo un vestido de una ocasión, o de entregarle, si la novia quiere este vestido como el recuerdo de su vida, dárselo en un packaging bonito con una caja, con la libreta que han firmado todas sus amigas. O sea, hay un montón de iniciativas y ideas de cómo dar ese turning point hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces, pero cada marca lo va adaptando de forma diferente y sobre todo, claro, hay que ver cómo lo podemos incorporar dentro de nuestro sector que sea rentable, porque claro, al final, si tú estás alquilando un vestido, estás perdiendo una venta. Puedes verlo así o no, porque en Japón es un mercado de alquiler, pero se alquila a un precio muy alto y lo que se alquila es un servicio, un pack de vestidos. O sea, no necesariamente tienes que ganar menos dinero para alquilar. Y si tienes un cliente, pues igual le cobras unos royalties y así compensas el uso de tu vestido varias veces por el vestido que no te compra. O sea, hay fórmulas de negocio que se pueden ir pensando para que las marcas logren, obviamente, ¿no? que sea viable para ellos a nivel negocio y que a su vez pensemos en soluciones para esos vestidos. También es verdad que el vestido de novia al final te compras uno en la vida, que es verdad que es para una sola ocasión, pero te compras uno. Bolsos, o sea, yo posiblemente he tenido ya, no sé si cientos y muchos bolsos, ¿no? Y entonces, claro, no es blanco y negro, nunca mejor dicho, ¿no? Porque al final, sí, es un vestido, pero es uno, sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad me hace mucha ilusión todas las cosas que has estado contando, ¿no? Que has estado contando de las iniciativas que Bridal está adoptando ya de manera activa, a ver que se alinean con los valores que queremos transmitir desde whoswhite.com Wedding Media. Así que agradecerte este rato. Gracias. Nos vemos en la Barcelona Bridal Fashion Week. Deseo todos los éxitos del mundo y seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad y por las preguntas tan interesantes que hacen pensar.